Carlito Constantini, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va, Claudio? Muy bien, muy bien. Te noto muy buen humor, te noto contento, distendido, ¿no? Miro a Graciela, buenas noches, Graciela también. No sé, te miro a vos porque sos la mujer, sos la referente de él. Está contento. ¿Está contento? Así Bien. entró siendo... ¿Será que está bien atendido? No sé. Yo creo que, no sé, a ver cuál es tu opinión. Estamos haciendo un testeo. Estoy muy bien. Está muy bien, está tranquilo, caballero. Me quedo tranquila. Sí, totalmente relajado. Carlito, a ver, ¿con qué empezamos? ¿Querés que definamos un poquito lo que es la reflexología? Después quiero detener un poquito en lo que es el pánico, ¿no? Correcto. ¿Cómo actúa la reflexología? Sí, porque da la casualidad que esta semana tuve 3 casos y los 3 son mujeres, precisamente, ¿no? De pánico, los tres. Mirá. Concretamente los 3 son de mujeres. Uh-huh. Bueno, pero primero quiero hacer una pequeña reseña de cualquier manera, porque de vez en cuando, viste, refresco la memoria a gente que ha venido nueva al consultorio y no tiene bien seguro lo que es, a pesar de que yo explico con lujo de detalle lo que es la reflexología, pero siempre una vuelta de tuerca más hace falta para que sigan comprendiendo y entendiendo los alcances de esto que yo hago. Así redondeando y no haciéndolo demasiado largo, la reflexología data aproximadamente de 6.000 años atrás. Pero hablo de 6.000 años no de ahora para atrás, sino de Cristo para atrás, que es distinto. Si estamos 8.000 años. Claro, estamos hablando de casi 8.000 años. Uh-huh. Y hay, si vamos a los orígenes realmente, dado por la parte científica de cómo esto empieza, esto en aquellos tiempos se practicaba en Egipto, ¿no es cierto? Uh-huh. Y hay escritos muy importantes en la pirámide de Sahara, donde después que descubrieron los jeroglifos, cómo se interpretaban, y a través de los dibujos que había, en donde, por ejemplo, había dibujos donde una persona le hacía masaje a otra y simultáneamente esa le hacía al otro, o sea, en forma simultánea se hacían entre ambos, ¿no? Ese dibujo, bueno, está en muchas revistas que hablan de reflexología. Pero también hay otros dibujos más y otras explicaciones que en el año 1930, aproximadamente un par de años antes, en el 28, Eunice Hingham, que era una enfermera diplomada, en aquel momento no era cualquiera enfermera, de Hollywood, precisamente trabajaba en Hollywood, con el doctor Fitzgerald, fueron a Egipto precisamente a investigar qué era esto, porque tenían un problema. En aquella época, sabes que, bueno, todo el cine que se producía normalmente era cine o películas, mejor dicho, de música, o musicales, ¿no? De distintos tipos digamos, de variaciones musicales. Géneros musicales. Distintos géneros, sí, pero siempre musicales, ¿no? Sí. Entonces se encontraron con que muchas veces, y en este caso particular, un cantante muy conocido para la época esa, tenía que cantar en esa película. Si recordamos algo parecido a lo que hacía Gardel, que se paraba en una supuesta baranda de un barco y cantaba, ¿no? Ah, sí. Mi Buenos Aires querido, ¿te acordás de eso? Bueno, algo parecido, pero en el tiempo, un tiempo antes de eso, digamos, no demasiado tiempo, porque Gardel grabó en la década de 40, 50, ¿no? Claro, entre el 40 y 50. Entonces, ellos, cuando tenían un problema con alguna persona, en este caso como lo tuvieron, con pólipos en las cuerdas vocales, cuando vos tenés pólipos en las cuerdas vocales, lo primero que hace es desfigurarte la voz. En otros casos directamente te deja casi mudo, no podés hablar, y en otros casos directamente te obstruye hasta la respiración. Sabemos que nosotros tenemos una respiración mixta, en donde nosotros ingresamos aire por la nariz, laringe hacia los pulmones, pero también tenemos una respiración completa cuando lo hacemos por ambos lugares, por la faringe, y llenamos el abdomen con aire. Esta es la respiración que generalmente se le enseña a los locutores, ¿no? Vos fíjate que yo estoy hablando y nadie se da cuenta en qué momento estoy respirando. Y esto, en algunos profesionales de acá del medio, se sabe perfectamente bien quiénes son. Yo los conozco muy bien, porque los escucho, quién respira mal. Claro. Y esto es notable
En la televisión por ahí puede pasar desapercibido, pero en la radio no. En la radio En la mucho radio, más alcahuete, digamos. Esas claro, cosas. más alcahueta la radio. Entonces cuando alguien parece que está tomando mate, está aspirando, es decir, hay gente que habla hasta que no tiene más aire. Ese es el grave error, precisamente. Nosotros tenemos que hablar mientras tenemos aire y siempre teniendo una reserva de aire en la parte abdominal para poder hablar y que no nos falte el aire. Acá fue en donde ellos tuvieron el problema, decía, de unos pólipos en la garganta de un tenor que no podía cantar. Y en aquella época hay que pensar que no había microcirugía, eran cirugías. Y la cirugía en aquel momento se hacía de una manera bastante carnicera, por llamarle de alguna manera, ¿no? Porque utilizaban métodos y utilizaban técnicas que, bueno, hoy no existen más, gracias a Dios, ¿no? Porque era directamente, para poner un ejemplo, ¿no? Una infección en una rodilla que se complicaba, más allá de la penicilina, más allá de alguna, porque no tenían antibióticos, la única que había en aquella época era la penicilina y alguna otra cosita más, pero no había mucho más. Y cuando se le complicaba la cosa, bueno, iban directamente a cercenarle la pierna. O sea, era muy carnicera la medicina. Entonces, aunque hoy es bastante carnicera también hoy, claro, nada más pero que con métodos diferentes. Claro, que suavizan con métodos más, diferentes, sí. con métodos diferentes. Pero bueno, la cuestión es que ellos, para resolver este tipo de problemas, que por otra parte retrasaban la filmación, y vos sabés que en el cine, cada día que se pierde de filmación es mucho dinero que se pierde. Entonces los actores, y en este caso el cantante por mucho tiempo no iba a poder cantar, porque si lo operaban ellos sabían que por lo menos por 6 meses no iba a poder cantar ni arroz con leche, porque ocurre que el postoperatorio de una operación de ese calibre y con los instrumentales que tenían en aquel momento quedaba totalmente fuera de combate, digamos, ¿no? Y iban a tener que suspender la filmación por 6 meses y eso, el dinero, mucho dinero. Claro. Porque vos a esa gente le tenés que pagar, porque no es culpa de ellos, es como pasaba ahora, o pasa ahora, sino que pasó lo que tiene que pasar y bueno, alguien va a pagar eso. Si evidentemente no se quedan sin trabajo, sino que se les sigue pagando, pero a lo mejor empiezan a filmar otra película diferente. Y bueno, cuando se curó esta persona, continúan con la filmación, pero la pérdida de dinero es realmente importante. Entonces fueron a Egipto para ver cómo podían resolver la cosa mucho más rápida. Bueno, ellos aprendieron el sistema podal de los 7.400 puntos nerviosos sensoperceptivos que tenemos en cada pie. Fueron allá a aprender que los órganos que tenemos del tobillo para arriba están todos dibujados perfectamente en la planta de los pies, en las manos, y también se puede utilizar como parte reflexológica a las orejas, no el oído, las orejas, atente. Entonces, todo esto a ellos le abrió un panorama completamente diferente, con una medicina que no tiene ninguna agresividad para el ser humano, tan es así que se puede atender de recién nacidos, como atiendo, he atendido muchas veces recién nacidos, y hasta personas de más de 100 años, y en ningún momento, ninguna de las personas que yo he atendido en estos 25 años que hace que estoy en esto, ninguna persona se vio, digamos, de alguna manera entorpecida en su vida, no se vio tampoco, digamos, vulnerada en su persona con métodos agresivos y invasivos, claro. ¿no? Para nada de eso. Entonces ellos aprendieron perfectamente bien todas las técnicas, más fueron a la India porque ellos sabían que la India lo estaban, digamos, utilizando muchísimo el método, y fueron a aprender también a la India. No fueron a China porque verdaderamente los chinos vinieron después, en el tanteador vinieron después. Entonces, bueno, pero aprendieron, estuvieron un año, casi 2, ahí aprendiendo, y volvieron nuevamente a Estados Unidos, volvieron ahí a Hollywood, y empezaron a tratar gente con la reflexología. Cuando ellos volvieron, tuvieron un nuevo caso, pero en este caso fue una mujer con un pólipo en las cuerdas vocales, y en New England el doctor Fitzgerald
empezaron a tratarlo varios, o sea, se turnaban ella y él, y lo trataban, por ejemplo, 1 hora a la mañana, 1 hora al mediodía, 1 hora a la tarde, 1 hora a la noche, o sea, muchas sesiones, pero agrupadas, digamos, ¿no? O sea, no como hago yo, que por ejemplo hago 1 o 2 sesiones semanales, según sea la gravedad del caso. Acá el apuro era sacar adelante a una persona con un pólipo que no podía cantar, como en el caso que yo narré antes. 4 horas por día, decía. De 4 a 6 horas por día de reflexología, pero destinado exclusivamente a las cuerdas vocales, claro. A lo que sería el sistema inmunológico por un lado, y por el otro lado a las cuerdas vocales que están en el nacimiento de los dedos gorditos. En ambos dedos gorditos, en el nacimiento ahí están garganta, tiroide, y cuerdas vocales. Con lo cual empezaron a ver en forma progresiva de que este problema no molestaba ya prácticamente a la persona, y mediante estudios vieron que el pólipo iba desapareciendo, iba reduciéndose, se iba reabsorbiendo, y en el término no mayor a un mes, a este ritmo de tratamiento, el pólipo no estaba más, había desaparecido. Y eso los médicos de la época, lo que eran otorrinos de aquella época, lo certificaron con toda claridad de que el pólipo había desaparecido y que no habían utilizado ningún tipo de herramienta para sacarlo. Con lo cual la persona en 30 días pudo seguir con su filmación. Esto tiene una característica fundamental. La reflexología tiene 2 bracitos fundamentales. Uno, que yo siempre le comento a la gente, que tiene que ver con la energía, porque las enfermedades nos atacan y lo primero que nos atacan es nuestra energía. Mientras ataca la energía, la enfermedad, o sea, la que no está por penetrar en nuestro cuerpo, la energía no demuestra dolor, porque lógico, mientras no sea un codo, una rodilla o una cadera que duele, no nos damos cuenta de nada. Pero le digo a la gente que el aura, que es nuestra energía y energía magnética, es como si fuera un chaleco antibala que nos protege de todo. Pero ¿qué pasa? Cuando eso se desmadra de alguna manera, y mediante la foto Kirlian se detecta, porque también está como un método de diagnóstico la foto Kirlian, y se demuestra de que la persona está con muchos picos negros, rojos, de otros colores, y le falta energía, evidentemente esa persona en corto plazo se va a enfermar de algo. Hay veces no se sabe bien de qué, pero se sabe que se va a enfermar seguro. Es cuando se dice que está rasgado el campo áurico, ¿no? Exactamente, está picado se le llama, picado, ¿no? Como si fuera que el campo áurico le faltan pedazos, pero generalmente en forma triangular o en forma de flecha, ¿no? Normalmente el color, cuando la enfermedad es importante, el color normalmente en nuestra aura es rosa celestito, color blanco nibio, es decir, son los colores más normales cuando estamos bien de salud. Ahora, cuando nosotros no estamos bien de salud, ese color áurico cambia a colores más bien oscuros, tirando a negro, tirando a color rojo, tirando a color vermellón. O sea, especialmente si tenemos enfermedades que nos van a atacar el sistema nervioso, ni hablar. Hace como una especie en la cabeza, en la zona como dicen los gringos, en la zona de la testa, o sea, la coronilla, hace como una especie de, digamos, de flechas, como si fuera, ¿viste? Cuando ponen en un lugar donde hay corriente eléctrica, como una flecha que indica que vos no podés tocar. No podés tocar. Bueno, hace unas cosas muy similares en esa zona, en la cabeza, porque es a donde más va a atacar el sistema. Entonces, acá el aura se deteriora con una facilidad enorme y no nos damos cuenta. Los chakras que se van a ver involucrados en la enfermedad empiezan a andar mal. Y si vamos a hablar de lo que yo estaba hablando recién, el chakra laringio es el culpable de que nosotros perdamos la voz, de que se nos enfermen las cuerdas vocales, de que tengamos angina, de que la circulación que va hacia el cerebro por las carótidas, que tenemos 2 de cada lado, la corta y larga, hay una que es más cortita, que va a la parte primera del cerebro, y otra que es más larga, que va a la parte superior del cerebro. O sea que tenemos 4 cañitos que van, 2 de cada lado, hacia el cerebro para darle
la irrigación que nuestro cerebro necesita. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos mal el chakra laringio, ahí puede haber un problema como una obstrucción o un problema como lo que tuvo Menem. Debe recordar de que él tuvo, Sí. y también lo tuvo la señora de Menem, si mal no recuerdo, tuvo también, de la Rúa también tuvo el mismo problema, o sea, una obstrucción carótida En la carótida. o carotidia, Sí. y que te tienen que operar en forma inmediata porque una obstrucción carotidia te deja sin sangre al cerebro y esto es mortal, realmente es cierto que es mortal. Acá los minutos cuentan y cuentan mucho. Entonces la reflexología, todas las enfermedades, las toma como una especie de inarmonía fundamentalmente energética y funcional de nuestro cuerpo. Entonces, lo primero que va a reparar la reflexología es precisamente la energía, que es por donde entró nuestra enfermedad. O sea, repara el aura, se repara y se mejora la funcionalidad de los chakras, como en este caso que estaba hablando, y a posteriori de esto, la reflexología se dedica netamente a curar los sistemas completos. Es decir, no es directamente, como te diría, si alguien tiene un pólipo en la garganta, curar el pólipo y el resto lo dejamos. No. Es decir, el cuerpo para nosotros, como decía René Favaloro, yo me arrepiento de haberme especializado tanto en el corazón, porque cuando veo una radiografía de corazón, a donde tengo los pulmones, no sé leer que alguien tiene un cáncer pulmonar. Claro. Entonces, tanto es la especialización que él decía con toda claridad y con seguridad de que lo que él había aprendido, si bien le sirvió mucho en su profesión, pero también le había reducido la capacidad de entender lo que es la medicina. O sea, cuanto más especialización tiene el médico, menos sabe. Seguro. Porque sabe de su baldosita, pero no sabe de la baldosita del otro. Pierde todo el contexto. Pierde el contexto, exactamente. Vamos a redondear un poquito el tema de reflexología, porque después cuando vengamos del tema no? musical vamos a meternos en pánico. A ver, algo más que te quedó, Correcto. ya contaste la historia. Entonces, lo importante y trascendente, aparte de la energía, es lo que tiene que ver con lo físico. Y con lo físico no podemos mejorar a nadie si no depuramos. Porque el otro bracito importante, yo dije que eran 2 brazos importantes, es la depuración que produce la reflexología. Se sabe que una persona cuando se somete a reflexología va a orinar más, va a ir más de cuerpo, va a transpirar más a nivel corporal y axilar y con un olor muy ácido, pero no el olor, de falta de higiene, sino un olor de toxinas, que es muy distinto. La mujer puede tener flujo a nivel vaginal en gran cantidad, dentro de las 10 primeras sesiones esto ocurre. Puede haber granitos en el cuerpo, islotes de granitos en la entrepierna, fundamentalmente, que son la zona más cálida de nuestro cuerpo, en la zona de la bajo espalda, hay veces en la nuca, que es una zona bastante calentita. La nuca, si vos te la tocás, siempre está más calentita que el resto del cuerpo. Sí, es verdad. Si vos te la tocás, vas a ver que la nuca siempre está más caliente que el resto del cuerpo, porque ahí necesitamos mucho calor para proteger el cerebro. Por el otro lado, puede haber en la mayoría de la gente una sensación de gripe en algún momento, de decaimiento y de dolor, que muchas veces está provocado, no muchas veces, siempre está provocado por las mismas toxinas que salen del hígado, porque ¿qué es lo que depuramos? El hígado, que es el filtro más grande que tiene nuestro cuerpo. Se depuran los intestinos, que hay un montón de basura, por llamar de alguna manera, que hay que sacar hacia afuera, y los riñones en menor medida, digo por el tamaño fundamentalmente que tienen los riñones. Entonces, toda esa depuración, toda esa limpieza va a parar a la sangre, en parte a la materia fecal, en parte a la orina, en parte a la transpiración, en parte a la piel, como vos sabés que es el órgano más grande que contiene nuestro organismo, es la piel. Por lo tanto, todo lo que es, la forma de eliminar y sacar las toxinas hacia afuera, se ponen todo en alerta roja, lo cual hace que la persona tenga episodios, muy raros y muy puntuales de depuración, ¿no? Y esto yo normalmente al paciente que viene le doy un papelito donde indico todo eso, a los efectos de que la persona, cuando le pasa algo, mire el papel y se fije de que exactamente lo que yo le dije es lo que se está cumpliendo. Vamos a un corte, un tema musical muy chiquito, y enseguida cuando volvamos vamos a meternos en el tema del pánico, que contaste al principio que 3
personas, 3 mujeres me había sí. recibido esta semana, Sí, sí. y me imagino que un montón más. Y es un tema que es muy acuciante, que está muy como normal, no digo que sea común, digo común más que normal, común. es muy común en mucha gente y mucha gente muy joven. Sí, cada vez el más tema del jóvenes, pánico. aparte cada vez más jóvenes sufren el pánico. Vamos a meter un ratito. Tema musical.